Vamos a comentar sobre las variables de investigación. Como yo he podido revisar en sus proyectos, prácticamente todas las variables que ustedes pretenden estudiar son variables cualitativas, porque sabemos que las variables las podemos clasificar en cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas son aquellas que se pueden describir con cifras, números, dígitos, y cualitativas no se expresan con números. Las cualitativas también se les llama categóricas, porque permiten categorizar, agrupar a las unidades de estudio. Como ustedes están usando variables categóricas o cualitativas, voy a tratar de concentrarme a este tipo de variables. También las variables se las clasifica en fijas y aleatorias. Se dice que las variables son fijas cuando ya se sabe cuántos valores o niveles van a ser considerados antes de que se inicie la investigación. Por ejemplo, yo asumo como variable el género. Yo sé que esta variable tiene dos atributos, dos niveles, masculino y femenino. En cambio, se les llama variables aleatorias aquellas cuyos valores o niveles no se pueden saber antes que se inicie la investigación, y solamente los vamos a conocer cuando terminamos la etapa de recolección de datos o información. Es importante que cuando se maneja con variables, debemos tratar de establecer cuál es la variable de interés, cuál es la variable evaluativa, cuál es la variable que queremos es nuestra preocupación central. Entonces, una vez que definimos cuál es nuestra variable de interés, sabemos que esta variable es la que la vamos a medir durante la investigación. Y si consideramos otras variables, porque en algunos casos, algunos proyectos de algunos de ustedes son investigaciones descriptivas y solamente tenemos una variable de interés, una sola variable que van a medir. En cambio, en otras investigaciones que he podido ver, consideran más de una variable. Y entonces habrá una variable de interés que se va a medir y hay otras variables que van a tener que escogerse antes de la investigación. Por ejemplo, programas, modelos de concientización ambiental, un modelo educativo. En esos casos se tienen que preparar estos programas con anticipación, porque estos programas, algunos también los llaman, que van a constituir el tratamiento o el estímulo. Son los que se van a aplicar a unidades de estudio o objetos de estudio. Y por eso es importante que estos programas, estos modelos, estas variables se preparen con anticipación. Y luego tenemos también que establecer cómo se van a medir las variables de interés. Y como las variables que ustedes van a usar son variables cualitativas, tenemos que medirlas tomando en consideración dos fases. Primero, tienen que establecer la definición conceptual de esta variable. Y para establecer la definición conceptual de una variable cualitativa, me gustaría que ustedes revisen investigaciones o tesis que hayan usado las variables que ustedes han escogido para poder ahí tener varias definiciones conceptuales de la variable que ustedes han escogido, y de esta manera ustedes tienen la plena libertad, autonomía
para escoger la definición conceptual que más se ajuste al tipo de investigación, al objetivo de investigación de su tesis, de su proyecto. Y en este caso, puede darse la situación de que la definición conceptual ustedes lo puedan adaptar, modificar, arreglar, para que, porque de ahí va a depender cómo van a medir esta variable. Y para medir una variable cualitativa, esa definición conceptual la tenemos que trasladar a una definición operacional. En otras palabras, tenemos que describir a la variable de manera tal que al acopiar la información, al tratar de medir la variable, podamos medirla objetivamente. Y por eso es que entonces también tenemos que preparar la definición operacional de la variable. Y esto es lo que también se llama operacionalización de variables. Yo les voy a enviar un ejemplo de operacionalización de una variable cualitativa para que les sirva de modelo. Y espero que el sábado que tenemos el chat podamos clarificar algunos detalles adicionales para que ustedes puedan operacionalizar sus respectivas variables y puedan luego así, una vez que hay dado la definición operacional de su variable, puedan escoger los indicadores que van a usar para medir esa variable en base a la definición operacional de la variable. Entonces, una vez que han escogido los indicadores, ya podemos elaborar el instrumento que vamos a utilizar para medir la variable. Normalmente, las variables cualitativas, cuando se operacionalizan, se utilizan instrumentos que caen en la categoría de escalas. Y hay varios tipos de escalas. Las escalas que más se usan son las escalas de Likert, pero también hay la escala de Gallman y la escala de Thurston. Y yo les voy a enviar ejemplo de la elaboración de una escala del tipo de Thurston. Cada tipo de escala tiene sus ventajas y desventajas. Normalmente, cuando se usan escalas, se tienen que preparar instrumentos tipo cuestionario que se aplica a las unidades de estudio para que, en base a las respuestas que dan a los ítems que contiene un cuestionario, se valoriza con valores numéricos y van a obtener un puntaje que es el que va a permitir ubicar las respuestas a diferentes niveles de escala. Y cuando hablamos de definición operacional de una variable, es la descripción de esa variable de modo que nos permita derivar indicadores para medir esa variable. Y por eso es que asumimos en este caso como indicador a cualquier elemento que permite la medida del concepto que elaboramos de esa variable. En otras palabras, el indicador liga, relaciona, conecta un concepto con hechos observables. Y cuando hablamos de teoría de medida, nos estamos refiriendo a una proposición sobre la relación entre conceptos. Y esta teoría debe servir de sustento para la elaboración de indicadores que sean confiables y válidos. Por ello es que es importante revisar las teorías o los conceptos teóricos que priman, que están aceptados convencionalmente en la comunidad científica
sobre las variables que estamos usando en nuestras investigaciones. Por ejemplo, dentro de casos de variables cualitativas, tenemos, por ejemplo, la variable actitud. Yo puedo adoptar como una definición conceptual de la variable actitud como un sentimiento general, positivo o negativo, firme, sólido, acerca de personas, objetos o asuntos. Y, por ejemplo, en la literatura, como yo les he sugerido, que estaría bueno que ustedes busquen investigaciones donde utilicen las variables que ustedes han seleccionado o escogido para sus respectivos proyectos. En el caso, por ejemplo, de la variable actitud, yo he podido revisar que hay indicadores de medición de la variable actitud que son usados para elaborar escalas de medición de la variable actitud de 3 tipos: escala de Thurston, la escala de Likert y las escalas de Gagnon, como ya les había indicado anteriormente. Por ejemplo, en el caso de, hablando de teoría, normalmente, por ejemplo, en la variable actitud hay una tendencia general de los investigadores de considerar la actitud 3 niveles, 3 opciones: una actitud favorable, una actitud indiferente o una actitud desfavorable ante el enfrentamiento a un fenómeno, hecho, persona o asunto. Y las escalas tienen que estar orientadas, en este caso, a calificar y cuantificar, medir la variable actitud orientadas a estas 3 categorías. Por ello es que uno tiene que escoger cuál es la escala más conveniente para que nuestra medición, repito, sea confiable y válida. Suele suceder que se proponen instrumentos, herramientas de medición para la variable, por ejemplo, de actitud en la escala de Likert. Y muchas veces en esta escala se ven obligados, compulsados a preparar cuestionarios de muchos ítems, de 20 a 60, 80 ítems. Cuanto más ítems se usan en la elaboración del instrumento para la medición de una variable cualitativa, va a haber mayor confiabilidad y validez, porque se va a tratar de captar la mayor parte de atributos, de aristas, de detalles de la actitud de una persona. Pero también tenemos la desventaja de que cuando usamos cuestionarios con numerosos o muchos ítems, corremos el riesgo de que los sujetos, las personas que son sometidos a estos cuestionarios, se agotan, se fastidian, se mortifican y pierden concentración, pierden desinterés y ya no colaboran objetivamente y terminan contestando, respondiendo ya sin mucho criterio, sin mucha reflexión, y se distorsiona, se sesga la medición. También en el otro extremo podemos correr el riesgo de que si es un cuestionario, un instrumento con pocos ítems, no se está abarcando todos los aspectos
que involucran la variable que estamos midiendo, por ejemplo, la variable actitud. Por eso es que tenemos que guiarnos de instrumentos que ya otros investigadores han usado en sus investigaciones y que han sido adecuadamente validadas para que nos sirva de base para evitar estos sesgos provenientes del sujeto o provenientes por la estrechez del instrumento que se usa. Por ello es que es importante primero saber escoger la escala apropiada, que no tenga muchos ítems, ni muy pocos ítems.